Mire, hay que ver que el país está en una crisis institucional. Hay un estudio que hemos revisado con cuidado de algoritmia que revisa el humor social de los mexicanos. Y ese estudio revela que hay una gran desconfianza hacia el Estado mexicano. Ese estudio revela que el 79% ve el tema con negatividad y que no confían en las autoridades mexicanas. Es más, que confían más en las autoridades norteamericanas que en las mexicanas, en el caso específico de la denuncia de los Estados Unidos en contra de Rocha Moya y del senador Insulza y 8 personajes más de Sinaloa. Eso es importante destacarlo porque sí hay una crisis real. Pasamos del no pasa nada de la presidenta de la República y del propio Rocha Moya, del no pasa nada a la renuncia. Y eso confirma la crisis que existe en el país. Es muy lamentable porque durante décadas se ha hablado eh, de la complicidad de gobernantes con el crimen organizado. Décadas. Pero jamás se había confirmado con tanta contundencia como hoy ocurre en este narcoestado mexicano. Jamás se había confirmado, como el caso de Rocha Moya, que no es nuevo, que tiene una serie de implicaciones que vienen desde antes de 2021, cuando Rocha Moya se convierte en gobernador del estado de Sinaloa con apoyo del crimen organizado abiertamente Sinaloa, entre otros estados del país. Ahora lo confirman las acusaciones de parte de Estados Unidos. Hubo un intercambio, crimen organizado y gobierno, en el que había recursos de por medio, había operación política del crimen organizado, persecución a los opositores, secuestro de liderazgos y de operadores, presión hacia la sociedad sinaloense para que votaran a favor de Rocha Moya. Eso ocurrió. Y luego después viene el gobierno y sigue el contubernio y sigue ahora el pago de parte del gobierno de Sinaloa hacia el crimen organizado, en este caso el cártel de Sinaloa. ¿Y en qué consistió? En entregar posiciones como la de seguridad pública, entre otras, el facilitar la operación del cártel de Sinaloa para producir y traficar y mandar hacia los Estados Unidos fentanilo y otras drogas. Entonces sí hay una gran crisis y nosotros ante esa situación hemos estamos presentando esta misma semana, ya está elaborado un punto de acuerdo en donde ponemos de la mesa algunas cuestiones. Primero, que se cumpla de manera estricta y sin dilaciones políticas con lo previsto en el tratado. El Estado mexicano no se puede constituir en un protector de presuntos delincuentes, en todo caso, respetar el tratado tal cual, en donde hay claridad en el artículo 11 del tratado, hay claridad respecto al mecanismo de retención primero o de detención primero y luego de la extradición misma. Segundo, que pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República que informen a esta soberanía, es decir, al Congreso de la Unión, detalladamente el estatus jurídico de las solicitudes de extradición en curso y de las investigaciones locales y el grado de cumplimiento de los acuerdos de cooperación judicial internacional. Es decir, aquí es importante saber cómo está el estatus. Y lo que es importante también, y me parece incluso delicado, es que sean las autoridades norteamericanas las que hayan investigado y que ahora digan las autoridades mexicanas que van a investigar cuando tuvieron tanto tiempo y tantas evidencias como para haber hecho esa investigación previamente o anticipándose a la reacción de los Estados Unidos. Hay una debilidad institucional de nuestro país obvia que debemos de empatizar y reclamar al gobierno mexicano. Y tercero, la Comisión Permanente también exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República
para que en el ámbito de sus atribuciones entregue toda la información, documentación relacionada con las imputaciones y solicitud de detención provisional relacionadas con el presente asunto. Luego, un tema que no se ha tocado y me parece relevante porque le resta legitimidad a los mecanismos de acceso al poder de México. El tema electoral. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas, el INE en este caso, no se haya percatado de todo el cúmulo, o no haya querido percatarse de todo el cúmulo de pruebas que se presentaron en la elección 2021? ¿Cómo es posible que haya pasado eso sin ninguna consecuencia en la elección? En tanto, pues, ante esa situación, para nosotros es importante no solamente la renuncia también del senador, porque ya lo ha hecho Rosa Moya, sino también es importante para nosotros que haya la desaparición de poderes en Sinaloa, porque a final de cuentas no solamente es el personaje en mención, sino todo el aparato de gobierno está integrado por delincuencia organizada, porque ese era el trabajo entre ellos del senador Insunza, de incorporar agentes del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, al gobierno. Entonces, el gobierno está delegitimado, en tanto pues procede, por cierto, también no solamente la renuncia, sino la desaparición de poderes en Sinaloa. Y en el punto tercero también incorporamos que el Instituto Nacional Electoral debe buscar la viabilidad de la desaparición de Morena como partido político, porque al final de cuentas se demuestra con esto que el partido Morena estuvo vinculado y recibiendo recursos y apoyo del crimen organizado, y eso sí es traición a la patria. Así que lo que solicitamos es que haya una cancelación del registro del partido Morena por tal circunstancia. El quinto, la separación del cargo de entrada de Rosa Moya y del senador Enrique Insunza, quienes están ahí involucrados en el tema. Son los principales actores políticos, tanto Rosa Moya Insunza como el que fue secretario de Hacienda y del gobierno de Sinaloa. Es importante que el Estado mexicano actúe, que el Estado mexicano se abra a la posibilidad de la investigación que ya se dio o del juicio que tiene que darse en contra de Rosa Moya y sus secuaces. Eso para mí es muy importante y por eso hemos presentado este punto de acuerdo, porque cuando está el crimen organizado gobernando no hay democracia. Cuando gobierna el crimen organizado, las instituciones de este país se ponen en tela de juicio. Y cuando hay tantos señalamientos en contra del régimen morenista en diversas partes del país, lo que tenemos es una narcocracia, no una democracia. Es tanto y bueno, a sus órdenes para... Senador, entonces en el caso de Sinaloa, ¿usted cree que el INE estuvo involucrado, coludido en el tema de las elecciones? El INE cerró los ojos ante tanta evidencia de participación de recurso ilícito, incluso procedente del crimen organizado, y la participación también en la operación política del grupo criminal del cártel de Sinaloa. Senador, pues reiterando la opinión de la licencia de Rosa Moya, ¿y qué contestan las voces que piden que usted también se separe del cargo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Y yo por qué? No sé. Yo creo que sí es importante que haya, en principio, la separación del cargo y la disposición vía el tratado de extradición de los agentes involucrados en el tema. Sí, precisamente, senador, pues que usted estaba hablando ya de saber por qué el INE en autoridades electorales no habían revisado esta situación de que las elecciones del 2021 habían estado plagadas de esta situación. Pero en todo caso, bueno, también diría, si se quiere anular pues esta situación únicamente en Sinaloa por la cuestión de Chimoy, o a nivel nacional que desaparezca Morena. Bueno, tendrá que determinarlo el INE. Yo creo que Morena está involucrado en todos estos temas. Yo no creo que Morena
sea un partido de narcos, pero quienes actualmente gobiernan en varios de los estados del país y tienen representación como Adán Augusto López, señalados muy explícitamente como delincuentes, pues eso tiene que acabarse, incluso en bien del de la propia militancia que ahorita está confundida por parte de Morena. Y ahora, pues, con la nueva dirigencia que pues, se acaba de tomar por parte de la misma Montiel, pues el discurso es de que ya no van a permitir esto. ¿Cómo es que pues, se puede cumplir? ¿Cómo es que pues, los modernistas, los mexicanos vayan a creer esto? Ya no van a permitir que esté el crimen organizado y metido en Morena. ¿Cómo lo van a hacer si al final de cuentas los recursos del crimen organizado estuvieron incluso en las campañas presidenciales? ¿Cómo va a hacer Morena para desvincularse de todos estos pillos narcotraficantes y entregadores de la patria a los grupos criminales? ¿Cómo le van a hacer? Y yo hay un señalamiento adicional con respecto de ahora la presidenta de Morena. ¿No se les hace alto riesgo? ¿No se les hace falta de pulcritud el nombrar a quien estaba encargada de los programas sociales en este país, ahora presidenta del partido político? O sea, se suma a su colusión con el crimen electoral, incluso con el crimen organizado, se suma ahora que quien programó y quien aplicó los programas sociales en este país, ahora es la presidenta de Morena. Pues, ¿en qué país estamos? ¿De qué país estamos hablando y en qué país estamos viviendo los mexicanos? Es alto riesgo, por supuesto, también para la democracia el que Ariadna Montiel sea ahora la presidenta de Morena, porque fue la que aplicó y es la que aplicó los programas sociales y conoce a perfección esa estructura de cooptación del voto que se da a través del aprovechamiento de la pobreza de muchos y muchas mexicanas. En México están operando y están acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores 13 dependencias federales de los Estados Unidos de Norteamérica. Todas estas tienen funciones muy específicas para andar en todo el país. Monterrey y también se están comentando, dice que aquí en el piso 18 de la Torre Eiffel, de la Torre de Seguridad de Ciudad Juárez, donde están el DEA, la FBI, el ACF, etcétera, un chorro de la ISA, etcétera. Y se trata que en Chihuahua, sobre todo, hay 4 dependencias de esas nada más, que sería la DEA, la FBI, CBP y el HIS. Y estas otras agencias que se dan. Aquí la pregunta que me va en relación a la insistencia del gobierno federal en contra de la gobernadora del estado. La insistencia de que no había permisos, de que no hay esto. Teniendo todo esto, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes recuerdan el embajador Johnson dio condolencias a los agentes que era su responsabilidad directa, era su jefe, pues descansen en paz. Eso nos dice que estaban acreditados en el país y la acreditación corresponde a la Cancillería. Y el seguimiento de las acciones de ellos corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar Harfuch. Entonces, yo no puedo entender a un Estado mexicano, a una presidenta, que no se entere de lo que andan haciendo agentes extranjeros en el país, porque entonces, imagínate en qué problema estamos como México, que podrán hacer lo que les dé la gana. Y ahora políticamente acusan al gobierno de Chihuahua. Bueno, pues a final de cuentas, la responsabilidad mayor recae sobre de ellos, del gobierno federal. Sí, senador, vuelvo a preguntar ahora. En relación, hay 73 elementos de distintas unidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el Ejército Multinacional Anfibio, que a partir del 6 de mayo del presente año están en los mares de México, sobre todo por el Pacífico y algunos por el Atlántico, pero la mayoría están en el Pacífico. Estos, hasta el 15 de octubre del 2026, es cuando van a estar
dando la vuelta en todo el país. ¿Tiene algún significado para ustedes el Senado de la República? Sí, por supuesto. Lo que está con toda claridad explícito es que el gobierno norteamericano está presionando al gobierno mexicano y el gobierno norteamericano está haciendo lo que quiere. Ese discurso hipócrita de la soberanía que jamás han defendido es un discurso desprovisto de realidad, porque a final de cuentas están haciendo lo que Estados Unidos quiere. Por eso no pasa nada a la renuncia o a la licencia de Rosa Moya, y bueno, esperamos que también la renuncia o la licencia del senador Insulza. Gracias. Al contrario. Senador Andrés Quezada, en la radio. Tal, Andrés. Sería un mérito propicio para mirar hacia adentro de todos los partidos políticos, en vista de que todos han pasado ya por el poder, al menos en Morena, el Partido de Acción Nacional y no se diga, y revisar qué es lo que ha pasado a lo largo de todos estos 20 y tantos años en los que se ha potenciado más la actividad criminal en el país. Es decir, obviamente Morena tiene problemas en estos momentos, pero vienen arrastrando otros partidos políticos, también como el PAN y el PRI, pues problemas también muy serios por complicidad con criminales. Esta situación no nos llama a ustedes como partidos políticos a revisar el sistema político mexicano. Sin duda que hay que revisar el sistema político mexicano y volver a que los partidos políticos sean realmente mecanismos de acceso legítimo al poder, y que en el desempeño del poder de parte de las autoridades emanadas de cada partido político existan principios y valores que defender. Ciertamente yo empecé la conferencia de prensa diciendo hace décadas que hay un problema de inseguridad vinculado al crimen organizado en México, pero nunca había pasado tan generalizadamente como este gobierno de Morena, que además prometió no traicionar, no mentir y no robar al país. Y eso es lo que están haciendo precisamente, y por eso nuestro cuestionamiento en este momento es fuerte, que lo que esté pasando nos sirva de retroalimentación y toda la sociedad mexicana, no solamente los partidos políticos, tengamos la posibilidad de esclarecer quién se presenta bajo qué siglas a una elección, y no nos vayamos con la finta como ha pasado en los últimos años. Los mexicanos nos fuimos con la finta de Morena y mira qué tenemos ahora. Pensamos que nunca podríamos estar peor y ahora es una situación insostenible. Y además frente a la presión de los Estados Unidos, en pleno proceso de revisión del Tratado de Comercio, en pleno próximo a llegar el Mundial en nuestro país. Pues todo eso está pasando y lamentablemente es un gobierno de Morena, porque para nadie es sano vanagloriarse de lo que está pasando en México. Es lamentable, es triste para la población mexicana lo que está pasando actualmente por el involucramiento de las autoridades a las que brindaron confianza en un nivel o en un grado u otro, que a final de cuentas caigan en estas inconsistencias. Y lo que está pasando da revés a la narrativa moral del régimen morenista. Senador, buenos días. Buen día. Dos preguntas que tienen que ver con el campo. El gobierno de México acaba de firmar un acuerdo con algunos comerciantes de combustibles, con algunos empresarios, pues para que vaya bajando poquito a poquito, y la meta es que se queden 27 pesos. Ahorita el 75% de las expendedoras lo venden en 28,18 centavos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en el campo ahorita con estos precios, en el campo chihuahuense? Y también hace poquito en el Congreso se aprobó un exhorto para que no paguen caseta los campesinos, pero se quedó en eso, en el exhorto, porque el gobierno del estado no lo ha aplicado. ¿Cree usted que sea factible económicamente algo? No, yo creo que el campo está sumido, bueno, no creo, estoy seguro, el campo está sumido en una gran crisis productiva. La disminución de producción en el país ha sido paulatina desde que este gobierno llegó. Desde 2018 a la fecha, la disminución del presupuesto al campo también es obvia. La eliminación de crédito a través de Financiera Nacional, que fue eliminada, es otro hecho. El incremento de los combustibles, de los fertilizantes y de los insumos en general que requiere este país para producir, han hecho de la actividad productiva una actividad cada vez menos rentable, y por eso los productores se están alejando de la producción en el campo.
la falta de certeza, de certidumbre al momento de sembrar para que el productor tenga un proceso viable económicamente hablando, ya no está en este país, cuando antes era endeble, pero existía. Hoy no existe ningún apoyo o programa al campo efectivo para favorecer la producción de los alimentos que todos consumimos en este país. Y no son medidas superficiales. No es el pago de una caseta, es al final de cuentas crédito suficiente, subsidios en los productos más importantes que utilizan los campesinos, como los combustibles en la energía eléctrica, suficientes. Y todo eso está fallando. Programas de comercialización de veras suficientes. Es increíble cómo este país hace unas semanas supuestamente compraba, aunque cantidades limitadas de frijol a 27 pesos, ahora está pidiéndole a los productores que le entreguen el frijol a 16 pesos. Entonces, vean cómo la política agrícola de este país ha dado tumbos en los últimos años. Y qué bueno que a final de cuentas sale el secretario Verdeguer, porque es parte del problema que ha ocasionado que este país cada vez importe más alimentos en una soberanía perdida frente a la producción de alimentos en este país. El Estado y las cadenas. Yo creo que podría ser un mecanismo, habría que ver si se aprueba o el impacto que tenga sobre las finanzas estatales. Pues sí, ¿por qué? Porque el Estado es el único ente en este Chihuahua, el gobierno estatal, que está apoyando a los productores agrícolas. En el tema de la sequía, a los ganaderos. En el tema agrícola, con semilla de sorgo, de frijol, etcétera. El Estado es el único que está apoyando, entonces no va a ser contraproducente bajarle los recursos al Estado y no tenga la capacidad de hacer lo que está haciendo actualmente. Y es más, en la intención de ir creciendo esa capacidad de respuesta frente a la omisión en el tema del gobierno federal. Claro. Senador, buenos días. Buenos días. Continuando un poquito con el tema del campo y respecto a esta salida de Verdeguer, agricultura, señalaba el PRI que Verdeguer estuvo principalmente caracterizado por una cerrazón a colaborar con el campo, a escuchar a los productores. ¿Considera que se repite este patrón con la nueva funcionaria o hay una posibilidad de que sí exista un acuerdo entre campesinos y funcionarios? El problema del campo es un problema estructural, es un problema de diseño de la política hacia el campo, y ese diseño carece de elementos para que el campo produzca. En tanto, pues cualquier secretario que llegue pues va a estar ahí dependiendo de eso. Lo importante es que se restablezca un mecanismo de diagnóstico y de diseño de políticas públicas, no en el ámbito social, esas ya están, sino en el ámbito productivo, porque ahí es donde la soberanía del país debe defenderse. Ahí es donde está la seguridad nacional implícita, porque la producción de alimentos debe ser garantizada por parte del Estado mexicano y no depender de los Estados Unidos. Imagínense un enojo de Trump y no te manda maíz y te quedas sin la mitad del consumo nacional, por ejemplo. Te pongo ese ejemplo. Entonces, bueno, el problema es no solamente de personas, sino también estructural. Esperamos que la nueva llegue con una apertura a escuchar, que reconozca la problemática que existe, porque en la medida en que se reconoce, bueno, el Estado mexicano tendrá que empezar a rediseñar la política pública hacia el sector. Buenos días y buenos días a todos. Yo quisiera retomar el tema político con la gobernadora. Tengo entendido que en unos momentos más va a empezar una protesta en contra de la gobernadora, solicitando que pida licencia, igual que lo pidió Rocha Moya. Aunque las circunstancias sean diferentes, ¿cuál es su opinión? Y sobre todo que todavía falta investigar hacia adentro de la Fiscalía General del Estado, porque se ha comentado y se ha señalado que no es suficiente con que haya renunciado César Jauregui. ¿Cuál es la opinión que usted mantiene acerca de esto? El tema de los agentes de la CIA en Chihuahua puede llegar a escalar a un grado de que pidan un juicio político contra la gobernadora. Yo desde un principio señalé la virulencia con la que el régimen tomó el tema del desmantelamiento
del narcolaboratorio en el municipio de Morena. Esos exabruptos olieron como una posibilidad político-electoral que se les ha desvanecido, incluso les ha salido contraproducente. Las pocas expresiones en favor de esto que tú señalas son políticas, estrictamente políticas. La gobernadora ha actuado como corresponde a una jefa de un gobierno estatal, atacando el crimen organizado porque a final de cuentas defiende a la ciudadanía. La producción de drogas es un tema que debe de atacarse sin ningún miramiento. Ahora, que hubo fallas, tanto del gobierno federal como del estatal, en comunicación, en el flujo de información, si es que es real que la presidenta no conocía del tema, lo que me parece a mí muy delicado. Si no conocía es que no le informa, o bien está mintiendo. Entonces, pues, ahí se debe salvaguardar la diferencia en los casos de Sinaloa y Chihuahua, por favor, ¿no? A esta gobernadora se le acusa de destruir un narcolaboratorio. A Rosa Moya se le acusa de tener narcolaboratorios. Senador, dicen que ese narcolaboratorio ya estaba desmontado, que ya no había gente, no había drogas. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué información tiene? Era un montaje, pues, dicho así por otros. ¿Quién lo dice? Periodistas. Bueno, está Ramón Alberto Garza, que lo está publicando en medios digitales. Yo lo leí, no va por ese sentido, va en otra tesis, pero a final de cuentas, si fuera el caso, pues la presidenta ya lo hubiera dicho, no existía tal laboratorio, no, el régimen estaría presto a encontrar una deficiencia o una condición que coloque al Estado de Chihuahua frente a la opinión pública, mintiendo en este caso. Yo creo, porque lo he visto, que hubo una actuación bien hecha del gobierno estatal, bien coordinada con el Ejército Nacional Mexicano, y eso hay que destacarlo. Eso es lo importante. No podemos olvidar lo importante por lo secundario, por lo accesorio, o incluso por algo que puede ser tema de formalidad en el asunto de que tú me dijiste o no me avisaste, ese tipo de cosas. Tenemos que definir con toda claridad el bien y el mal, y porque eso es parte de la responsabilidad de todos, qué está bien y qué está mal. ¿Qué estuvo mal aquí? Que no se dio por avisada de la presidenta, ni siquiera del propio ejército mexicano. Eso está mal. ¿Qué está bien? Que destruyes un narcolaboratorio que producía millones de dosis que estaban en las calles de todo el país y que también traficaban hacia los Estados Unidos, matando personas, afectando al vínculo familiar de nuestro país. Fernando Norias, preguntarle el tema de Rosa Moya, los expresidentes siguen insistiendo en que pues, no hay suficientes pruebas, ¿verdad? Pero usted que es un manejo porque está dando la presidencia, sobre todo porque se sube un ritmo y un peleador que la puede pelear de otro peso. O si es también opacidad por parte del gobierno mexicano. Mira, a mí me parece muy lamentable que el Estado mexicano, o que la fiscal, para ser más específico, que la Fiscalía General de la República no haya investigado antes a Rosa Moya y sus cómplices, y que sea Estados Unidos el que tenga la información. El Estado mexicano tuvo la oportunidad porque se denunció profusamente en el país lo que estaba pasando con Rosa. Notas periodísticas, el tema del asesinato de Héctor Melesio Cue en Sinaloa, esa reunión que iba a tener Rosa Moya con el Mayo, pero que al final de cuentas era una estrategia, una trampa para el Mayo, para secuestrarlo y llevarlo hacia los Estados Unidos. El involucramiento señalado por fuerzas políticas y por medios de comunicación de la participación del crimen organizado en la elección. Todo eso había. Y apenas van a investigar, por favor. Resulta ridículo. A final de cuentas hay un tratado de extradición que México signó desde el 78 y que tiene que cumplirse, porque de otra manera se pone en riesgo incluso la relación bilateral que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC actualmente, que tiene que ver con esa relación sana, para no dar pie
fíjense bien, es para defender la soberanía del país y no dar pie al gobierno norteamericano, que ya ha mostrado la falta de consideración a otros países, no dar pie que vengan a intervenir y se lleven a Rosamoya y otros más por crimen organizado, sin pedir permiso al gobierno federal. No podemos permitir eso y por eso el gobierno tiene que decidir en plenitud de conciencia de lo que significa la petición de las autoridades norteamericanas de aprehensión con fines de extradición de estos 10 sujetos de Sinaloa. De Rosamoya o México, ¿no? A final de cuentas, a eso se puede reducir la ecuación. O vamos por Rosamoya, lo entregamos y que a final de cuentas hay un proceso previo de investigación por parte de autoridades norteamericanas que no tenían que expresarlo públicamente, que no tenían tampoco que presentarlo, porque el tratado da 60 días para que esas pruebas se presenten, pero de entrada pues tiene que ser la aprehensión de Rosamoya. Me llama mucho la atención que Rosamoya se quiera someter solamente a las autoridades mexicanas y no estén dispuestos ni el gobierno ni el propio Rosamoya a presentarse ante la Corte norteamericana que lo reclama. Senador, una pregunta. Hay un pendiente todavía. La fiscalización de los programas asistenciales de Morena. Hay inclusive personas que los dicen que tienen hasta 2 tarjetas de bienestar, porque les han dado precisamente para que voten por Morena. ¿Se ha hecho algo sobre la fiscalización? Porque los programas sociales están diseñados para tener un efecto electoral, no para sacar a la gente de la pobreza, no para ayudar a que los jóvenes estudien, no para ayudar a los adultos mayores, sino para que dependan del gobierno federal. Sí, hemos estado exigiendo en el Senado y también en la Cámara de Diputados que exista la claridad respecto de ello. Y eso se suma al alto riesgo de la presencia de Ariadna Montiel, ahora como presidenta del partido político Morena, donde es obvio que hace sentido en el momento de que ella misma, pues resulta quien aplica el programa o aplicó y conoce toda la estructura del bienestar que se utiliza para estos efectos y ahora, bueno, pues obviamente las van a utilizar electoralmente. También eso hay que prevenirlo y señalarlo. Gracias, chicos.